Infortunadamente esos derechos de la mujer no han sido respetados en su totalidad, aunque debemos reconocer se ha avanzado muchísimo. Como lo saben ustedes, la mujer no podía participar políticamente, no podía sufragar, no podía desempeñar cargos públicos, menos aquellos que llevaran anexa autoridad o jurisdicción. No podía ni siquiera, y esto hasta bien avanzado el siglo pasado, administrar sus propios bienes. Y existía una figura que se denominaba la potestad marital, que solamente vino a desaparecer de nuestra legislación en el año 1974 mediante la expedición del decreto 2820 por parte del presidente Alfonso López Miquelsen. Había una concepción dominante en nuestro sistema jurídico. La misma diferenciación que se hacía entre los hijos legítimos y los hijos naturales demostraba que había allí una concepción bastante extraña sobre el papel que juega la mujer, y entonces la mujer casada tenía un estatus superior respecto a la que hoy denominamos compañera permanente. En materia laboral todavía subsisten diferenciaciones desde el punto de vista salarial. El ingreso de la mujer al trabajo no es algo fácil, especialmente si se encuentra embarazada o si está en época de lactancia. Es complicado, a pesar de sentencias que ha proferido la Corte Constitucional desde su establecimiento hace 25 años, en 1972. Las primeras sentencias que profirió la Corte se refirieron justamente a los derechos de la mujer. Y sabemos que en materia política, desde 1957, 1 de diciembre, en el plebiscito, votó por primera vez la mujer. Se había introducido la reforma en un acto legislativo expedido por la Asamblea Nacional Constituyente de esa época, en 1954, pero por primera vez se vino a utilizar el instrumento para facilitar el voto a la mujer en el plebiscito del año 57. Y después comenzaron a desempeñar cargos. En Colombia y en otros países se ha llegado inclusive al nivel de que la mujer alcanza, mediante sus posibilidades y su capacidad desde el punto de vista político, al comando del Estado. Aquí hemos tenido candidatas presidenciales, no han llegado, pero en otros países sí hemos visto cómo la mujer es capaz de desempeñarse en la jefatura del Estado. Hace unos días hubo un debate en los Estados Unidos por la participación de algún legislador que manifestó que está muy bien que las mujeres ganen menos que los hombres porque son menos inteligentes. Y eso despertó una reacción de enorme magnitud, tanto en el Congreso como entre la ciudadanía. Y yo creo que las protestas eran más que justificadas. Pero no quiero extenderme en esta introducción sin antes hacer referencia a una norma constitucional que yo considero que es de esas normas que se plasmaron en 1991 dentro de la idea del Estado Social de Derecho y que está hasta ahora irrealizada. No es más sino leer esa norma para que ustedes se den cuenta de una comparación que puede hacerse entre la teoría de la Constitución y la realidad. Es el artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.
La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Y ustedes pueden haberse dado cuenta de cómo cuando reestructuran una empresa pública, las primeras que salen despedidas son las mujeres. Y no importa si son mujeres cabeza de familia, es lo de menos. Se establece a veces teóricamente dizque un retén social, un retén para que la mujer cabeza de familia no resulte afectada. Eso lo establecen normas y en la práctica no se hace y tienen que recurrir a la acción de tutela para que se pueda ejercer ese derecho con arreglo a precepto constitucional que es obligatorio y a una reiteradísima jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hace unos meses la misma Corte Constitucional profirió una sentencia de gran importancia mediante la cual protegió los derechos de las madres comunitarias, que son señoras que le prestan al Estado un gran servicio porque cuidan a los niños designadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Congreso de la República, desarrollando lo que previó la Corte en esa sentencia, preparó un proyecto de ley, iniciativa de algunos congresistas. Ese proyecto de ley salió adelante, fue aprobado en los distintos debates en el Congreso para que se les reconozcan unos derechos laborales. ¿Y qué pasó? Se envió el proyecto de ley para la sanción del presidente de la República, para que mediante esa sanción el proyecto se convirtiera en ley de la República. Y el presidente de la República ha objetado el proyecto por inconveniencia, porque dice que resulta muy costoso para el Estado colombiano. Lo dejo ahí a consideración de ustedes, para que vean si existe alguna relación entre la normativa constitucional y la práctica. Quiero agradecer por la invitación que hizo esta universidad al Procurador General de la Nación, que no pudo asistir hoy, y sobre todo celebrar que se den estos espacios académicos de debate y de discusión en torno a los derechos de la mujer y en particular en este caso a, ¿cómo se llama este evento? Mujer, Constitución y Paz. Yo le comentaba al rector que me posesioné hace 2 días y que justo el trabajo que desempeñé antes de este fue de directora temática en la oficina del Alto Comisionado para la Paz durante 5 años. Yo participé durante todo el proceso de negociación de los acuerdos de La Habana, entonces quería enfocar un poquito más mi intervención en resaltar un poco cómo esos acuerdos contribuyen o más bien reconocen la necesidad de adoptar medidas de discriminación positiva para materializar los derechos de la mujer, que como bien explicaba el doctor José Gregorio Hernández, están contemplados en la Constitución y más bien necesitamos llevarlos a la práctica. Bueno, los acuerdos y el enfoque de género, que además ha sido un debate amplio y que en el marco del plebiscito dio bastante discusión, digamos un poco cómo fue la incorporación del enfoque de género en los acuerdos, pero yo sí quisiera destacar varias cosas. Pues en primer lugar, el acuerdo de paz suscrito por el Gobierno Nacional con las FARC realmente es un acuerdo de trascendencia internacional en el sentido en que incorporó un enfoque transversal de derechos de la mujer en los diferentes puntos de la agenda que se abordaron. Yo, digamos, resaltaría
tres cosas fundamentales que hacen los acuerdos. En primer lugar, hay un reconocimiento de la victimización que han sufrido las mujeres, pero sobre todo el impacto desproporcionado que ha tenido el conflicto sobre las mujeres en Colombia. En Colombia tenemos más de 8 millones de víctimas, de esos casi 6 millones o un poco más son desplazados. 50% de esas víctimas son mujeres, y esto sin contar el enorme subregistro que hay en temas de denuncia de casos como la violencia sexual, de delitos como la violencia sexual. Y el acuerdo reconoce esa especial victimización, y para hacer frente a esa especial victimización adopta una serie de medidas, o más bien establece, porque finalmente el acuerdo por ahora es papel y hay que ver cómo se va a materializar, pero adopta una serie de medidas que lo que buscan es justamente dar que todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación que debe responder y garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas responda a las necesidades y a las particularidades de la victimización que sufrieron las mujeres. Y hay varias disposiciones que me gustaría resaltar. Por ejemplo, en el tema de la Comisión de la Verdad, el acuerdo establece claramente que es parte del mandato de la Comisión de la Verdad esclarecer ese impacto diferencial que tuvo el conflicto sobre las mujeres, y para eso se establece que se deberá crear un grupo de trabajo dentro de la comisión que garantice que todas las actuaciones de la comisión tengan un enfoque de género, y esto es muy importante porque finalmente como han operado las comisiones de la verdad es a través de audiencias públicas, bueno, y de diferentes mecanismos para garantizar la participación de las víctimas, pero en esos mecanismos se debe garantizar que esas víctimas no sean revictimizadas, y casos como delitos como el de la violencia sexual generan o son un reto, digamos, para estos espacios como la Comisión de la Verdad, y en ese sentido, digamos, el acuerdo, insisto, establece que se deberá implementar una metodología especial para garantizar los derechos de la mujer durante todo el proceso, pero también, y como es obvio, el acuerdo establece como parte de la competencia del tribunal la investigación, juzgamiento y sanción pues, de todos los crímenes internacionales, de los delitos más graves, pero en especial se resalta la violencia sexual. Un segundo punto que yo creo que es muy importante es que el acuerdo reconoce que la persistencia del conflicto en Colombia ha agravado la ya precaria situación de vulnerabilidad de las mujeres, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto. Como bien lo decía el doctor José Gregorio, pues realmente la igualdad constitucional todavía no se ha materializado en Colombia, y en la zona rural colombiana, además de las brechas que ya existen entre lo rural y la ciudad, digamos, entre hombres y mujeres en la ruralidad colombiana es realmente dramática. La falta de acceso a trabajo formal, los niveles de pobreza monetaria, la falta de acceso a la educación, en fin, digamos que en casi que todos los indicadores de derechos, especialmente en el campo, hay una, digamos, gran desigualdad entre hombres y mujeres, desigualdad que se ha visto profundizada por la persistencia del conflicto en Colombia durante estas últimas 5 décadas. Y es así como el acuerdo de alguna manera establece o intenta materializar esas medidas de discriminación positiva en favor de la mujer a través de los planes que contemplan en temas de educación, en temas de salud, en temas de acceso a oportunidades de generación de ingresos, de acceso a tierras, en fin, digamos en los diferentes que contemplan de acceso a bienes y servicios, se contemplan medidas específicas para garantizar un enfoque diferencial en la atención, que atiendan, digamos, a la problemática de la mujer rural, que es una problemática ya bien particular. En ese sentido vale la pena de todas maneras anotar que Colombia tiene gran evolución en temas legislativos, hay incluso una ley de mujer rural que busca satisfacer pues justamente estos derechos y atender, digamos, estas desigualdades que han tenido las mujeres en diferentes temas de acceso a bienes y servicios en el campo, pero lo cierto es que la materialización de estas normas pues todavía no es una realidad en nuestro país. Un tercer punto que yo creo que también es muy importante es que el acuerdo reconoce el papel que han tenido las mujeres en la construcción de la paz en Colombia, y sobre esa base, digamos, llama a ampliar los espacios de participación política y ciudadana para las mujeres, que no es otra cosa, insisto, que la materialización de los derechos ya contemplados en la Constitución. Sobre esto sí vale la pena decir que existe números, pues digamos, muchas disposiciones de lo que llamamos soft law o derecho blando, resoluciones de Naciones Unidas, hay varias en el sentido de
de establecer, digamos, la obligación que tienen los estados en el marco de procesos de paz y de implementación de acuerdos de paz, de garantizar una participación efectiva de la mujer. En Colombia son muchas las iniciativas que han tenido las organizaciones de mujeres en los territorios. Pues yo realmente me confieso una ignorante, pero de las pocas que he conocido, realmente las mujeres han sido unas resistentes en el conflicto colombiano. Las mujeres han soportado, pues además de los niveles de victimización, se han vuelto grandes lideresas en el territorio, que han enfrentado a los sectores armados, pero más allá de eso, que se han dedicado a construir paz en medio del conflicto. Adicionalmente, y en términos generales, digamos que el acuerdo, nuevamente siguiendo un poco los avances que ya ha habido, que tampoco son una realidad, pero que al menos en la norma están en cuanto a participación de las mujeres en las diferentes instancias. Tenemos, por ejemplo, las cortes nuestras, son realmente una muestra de la desigualdad y de la discriminación histórica que todavía hay frente a la mujer. O sea, todas casi, no hemos tenido un presidente mujer, en muchos ministerios no ha habido jamás una mujer. O sea, realmente Colombia ha avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. El acuerdo pues, simplemente dice que debe haber una participación equitativa entre hombres y mujeres en los diferentes órganos que se crean o mecanismos que se crean, y en especial yo resalto todo el tema del Tribunal para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda. En todos esos se establece que deberá haber una participación equitativa. Nuevamente digo, esto por ahora son buenas intenciones que habrá que ver cómo se materializan. Ahora yo creo que la firma del acuerdo de paz realmente es una oportunidad, y es una oportunidad para materializar la Constitución del 91 en general, pero en particular para avanzar hacia una mayor igualdad y hacia, digamos, la materialización de los derechos de las mujeres en Colombia. La agenda que nos ha impuesto el conflicto ha invisibilizado la agenda que debemos tener las mujeres y sus organizaciones, y nosotros como mujeres en el Estado, y también naturalmente el Estado en general, de respeto y garantía de derechos de las mujeres. Y yo creo que el fin del conflicto es una oportunidad para volver a poner esa agenda sobre la mesa, para volver la agenda de derechos de las mujeres una agenda de Estado que ha estado, insisto, invisibilizada por el conflicto. Yo creo que es una oportunidad, pues la materialización de los acuerdos va a ser sin duda un gran avance, y en eso pues debe haber un compromiso firme del gobierno, pero también del Ministerio Público y de los órganos de control y de las cortes. O sea, nosotros debemos garantizar que esas disposiciones que, insisto, yo celebro porque considero que son un gran avance, sobre todo en el sentido en que están incluidas en un acuerdo de paz, se materialicen, pero también esto es un trabajo que compete a las organizaciones sociales, a la academia, a las organizaciones de mujeres. O sea, yo creo que realmente, insisto, la firma del acuerdo de paz en Colombia debe ser una oportunidad para la materialización de los derechos contemplados en la Constitución, y en especial para que realmente logremos avanzar decididamente en la eliminación, digamos, de cualquier forma de discriminación contra la mujer, y sobre todo en un profundo cambio cultural que elimine un poco esos patrones implícitos y explícitos de discriminación que tenemos nosotros en la cultura colombiana. Muchas gracias. Voy a hablar de tres cosas, o voy a dividir mi intervención en 3 puntos. Primero voy a hacer un diagnóstico, luego voy a sugerir una terapia, y luego voy a hacer un pronóstico. A la usanza de las ciencias médicas, comencemos con el diagnóstico. ¿Cuál es la realidad de la situación de las mujeres frente al derecho y frente a la realidad social colombiana? El diagnóstico puede hacerse desde 2 ángulos. Uno, mirando las normas, mirando la realidad. Un gran sociólogo norteamericano, Fred Ricks, se dedicó a hacer estudios sobre la eficacia normativa, sobre todo en los países del tercer mundo, la eficacia que las normas tenían frente a la realidad. Y él catalogó a nuestros países con una nomenclatura curiosa. Decía que somos países prismáticos.
y hablaba de unos países, los del primer mundo tal vez, como países refractados. ¿De dónde esos nombres y por qué esa elaboración teórica que resulta muy interesante? Él dice: a la institucionalización del poder y del derecho le ocurre lo mismo que le pasa a un rayo de luz cuando pasa por un prisma. La luz blanca contiene todos los colores del iris. Cuando pasa por el prisma sale refractada. Están los 7 colores del iris acá ya claramente señalados. Lo propio, dice él, ocurre en las sociedades primitivas. En las sociedades primitivas todo el poder está concentrado en unas pocas manos. El jefe religioso es también el jefe político, es el jefe económico, el dueño de todo. Todo lo controla el chamán. En las sociedades refractadas, el poder está muy bien separado. Artículo 113 de nuestra Constitución, consagrando lo que conquistaron en 1789 los franceses. Unos hacen las leyes, poder legislativo, otros las hacen cumplir, poder ejecutivo, y otros las aplican a casos concretos, poder ejecutivo o rama ejecutiva del poder. Estamos de acuerdo en Colombia que hay que hacer cola para entrar al estadio, igual que en Dinamarca. Lo que pasa es que en Dinamarca se respeta la cola. Aquí no, uno siempre espera que el amigo que está adelante lo deje colar. Es decir, en nuestra sociedad prismática, según la clasificación de Riggs, lo característico es que la realidad a veces no es afectada por los cambios normativos. Yo exalto todo cuanto se ha avanzado. Cuando usted estudiaba Derecho, unos años posterior a cuando yo lo hacía, usted en la Javeriana, distinguido señor rector, y yo en el externado de Colombia, tuvimos que estudiar cosas como la potestad marital. Una mujer, para vender el carro, daba la firma del marido. La mujer era considerada como una incapaz hasta 1974, como usted lo recordó. Pero había cosas aún más terribles. Yo, que trabajo en el ámbito del derecho penal, recuerdo discusiones como estas, suscitadas en una universidad de tradición liberal como el externado, que sostenían en el campo penal, por ejemplo, frente a la discriminación tan grande que se ha hecho con las mujeres, que por ejemplo una prostituta no podía ser violada, porque por el hecho de estar ejerciendo esa profesión no tenía libertad sexual. Y lo que es peor, señor rector, y usted lo recuerda, porque usted es estudioso de la jurisprudencia, hacia el año 1955 o 56, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia afirmó que un marido no podía ser responsable de violación de su mujer, de su esposa, porque eso era parte del débito conyugal. El derecho a la pernada de la Edad Media, es decir, que el hombre tenía un derecho de poseer, incluso sexualmente, a su esposa en contra de su voluntad. Las trataban, ¿qué hubieran dicho los animalistas si así se tratara a los perros hoy? No, se les trataba peor de lo que se trata a los animales. Eran exactamente un objeto. Y empezamos a avanzar y una serie de normas. Nos recordaba el señor rector el artículo 43 de la Constitución, que habla de que no habrá discriminación alguna contra las mujeres. Pero ¿se está eso cumpliendo? Miremos la realidad, hagamos un diagnóstico. Yo parto de afirmar que no hay ningún grupo en Colombia, ni los afroamericanos, ni los indígenas, que sean peor tratados por esta sociedad que las mujeres. Es el grupo más discriminado en este momento de nuestra realidad social. Empiezo por recordarles, para darles fundamento a este diagnóstico.
Empiezo por recordarles una cosa. El DANE nos dice que el 50.3% de los colombianos son del sexo femenino. Solo el 49.7% somos hombres. Los 3 o 4 hermafroditas que hay por allí no registran desde el punto de vista estadístico. La mayoría de los colombianos son mujeres. Dejen de ser tratadas como minorías. ¿Por qué con gran frecuencia se habla del tratamiento de las minorías y se incluye allí a las mujeres? Las minorías somos nosotros los hombres. Ustedes son mayorías. ¿Y cómo están representadas? Sí, yo veo la representación, dicen, están participando en política. Hagamos diagnóstico. Los médicos hacen el diagnóstico mirando los exámenes que se hacen de la realidad del paciente. El Senado de la República tiene 102 miembros. Si hubiera equidad de género, debía haber 57 mujeres, no hay 7. Pero qué buena representación tienen las mujeres en política ahora. En la rama judicial, ¿cómo han avanzado las mujeres? ¿Cuántas magistradas de la Corte Suprema de Justicia hay? Son 28 en total los magistrados. Debía haber 15 mujeres. Creo que hay 2 o 3. En la Corte Constitucional de 9 en este momento hay 1. De 32 gobernaciones que tiene el país, debía haber por lo menos 16 mujeres. Había 1 y la acaban de destituir. No. El día que traten así a los costeños, se separan del país. El día que traten así a los antioqueños, se van del país. Pero ustedes no se van a ir. Lo que tenemos es que hacer una cruzada de las mujeres de Colombia y de los hombres que entendemos que son seres humanos del sexo femenino, con identidad de derechos y deberes con nosotros. Lo que tenemos es que hacer una amplia cruzada para que esos derechos sean ampliamente reconocidos y se les dé el sitial que tienen que tener. No basta con que les regalemos rositas el Día de las Mujeres. Lo que hay es que luchar por los derechos. Rudolf von Ijerrin, en esa obra clásica, La lucha por el derecho, nos recuerda que los derechos no se mendigan, hay que conquistarlos. Pero han dado soluciones. Las cuotas, qué bonitas cuotas. Los costeños son como el 11% del país. Si hubiera una ley de cuotas que dijera que el 4% de los cargos del país de dirección tienen que estar en manos de costeños, las manifestaciones en Barranquilla, en Malambo y en Montería y en Aracataca y en la tierra de la doctora Beatriz, allá en Bayunca, se harían sentir, porque ellos no admitirían ser tratados así. Las mujeres son el 50.3% del país y le dicen, les vamos a dar el 30% de los cargos. ¿Por qué el 30%? ¿Por qué no el 50%? ¿Qué es lo que se merecen? Es decir, el tratamiento que se les está dando, del que se le está dando a los grupos minoritarios, y lo que no se tiene conciencia clara de ello, y ya es tiempo de que despertemos. ¿Cuál puede ser la terapia? En Estados Unidos, en la doctrina jurídica norteamericana, después de esa época tremenda de discriminación contra la población, predominantemente la población negra o afroamericana, se establecieron una serie de normas que llamaron de discriminación positiva. Estudiaba yo en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, la capital del estado de Nueva York, cuando un gobernador neoyorquino, que en Colombia era detestado y que era mucho más liberal que los directivos ese conservador partido que llaman liberal aquí, Nelson Rockefeller hizo pasar una ley a nivel estatal que decía: la población afroamericana en Nueva York es del 15%. Por lo tanto, en todas
todos los establecimientos educativos oficiales en el Estado, no puede haber menos de 15% de estudiantes negros. Y hubo gente incluso que protestó. ¿Por qué? Porque muchas veces los negros ingresaban con 30-40% en el examen de Estado, mientras había blancos que con 85% no ingresaban. Y el gobernador de Nueva York salió en defensa de ello y dijo: un momento, es que hay que discriminar positivamente a quienes han sido discriminados negativamente. Lo mismo hay que hacer aquí con las mujeres. Tomemos las riendas de esto. Tenemos un movimiento de opinión que haga que, por ejemplo, se haga una reforma constitucional que diga que en los próximos, yo no creo que eso debe, aclaro, eso no debe prolongarse en el tiempo. Hay que dar condiciones iguales para poder competir entre iguales. Si hoy ponemos a las mujeres a competir abiertamente con el hombre, encontraremos que, sobre todo en las generaciones anteriores a las de ustedes jóvenes, las mujeres estaban mucho menos preparadas para esa competencia. Entonces tenemos que hacer una discriminación positiva. ¿Qué tal que así como se hizo en el Frente Nacional, que en 16 años los partidos se alternaron para que no hubiera lucha? Evitemos esta lucha de género y hagamos un nuevo frente, un frente nacional, un frente humanístico que reconozca los derechos de las mujeres y se establezca, por ejemplo, que en los próximos 16 o 24 años se van a alternar el poder un hombre y una mujer. Que en la siguiente presidencia los candidatos tengan que ser mujeres y en la siguiente hombres durante 24 años mientras les ponemos. Que se establezca también que la mitad de la Cámara de Representantes y la mitad del Senado tiene que estar lleno de mujeres. De las 32 gobernaciones con compromiso de los partidos políticos, alternen. Si el Partido Conservador lanzó un hombre en esta ocasión para el Baupés, la próxima vez tiene que lanzar una mujer, ¿no? Durante 24 o 30 años. Que lo propio ocurra en los consejos municipales y en las asambleas departamentales, que ocurra en las juntas administradoras locales, que en la mitad de las personas que se designen para las altas cortes y para los tribunales sean mujeres durante 24 o 30 años, para que eduquemos precisamente y culturicemos y arranquemos todas esas raíces machistas que tenemos en nuestra sociedad. Eso sí podría contribuir a que se les reconozca efectivamente los derechos a las mujeres. Y para eso tenemos que hacer que las mujeres y los hombres de este país ganemos clara conciencia de lo que significa, lo que han significado las mujeres para la humanidad. Una profesora de psicología que conocí en la Universidad Estatal de Nueva York publicó un libro que se llamaba Half the Human Experience, la mitad de la experiencia humana, la psicología de las mujeres. Y algún día hablando con ella le decía: se equivocó, hay que decir a little bit more than half of the human experience. Es un poco más de la mitad de la experiencia humana. La experiencia humana tiene que ser marcada hacia el futuro como pronóstico por las mujeres. Ustedes tienen que tomarse la dirección del mundo en todos los sentidos, porque el mundo de hombres que nosotros hemos construido lo que ha llevado es a la violencia, a la guerra, a la intolerancia, a la exclusión no solamente de minorías, sino también de mayorías, como son los seres humanos del sexo femenino. Voy a dar unos del campo dentro del cual yo trabajo. Recordarles que según las estadísticas de la policía, desde 1959 a 2015, de cada 100 homicidios que se han cometido en Colombia, 98 han sido cometidos por hombres y solamente 2 por mujeres. Damas, enséñenos a los hombres a ser como ustedes. Feminícennos. Yo he insistido en que si queremos crear un mundo mejor,
los hombres tenemos que feminizarnos. Desafortunadamente en nuestra realidad social lo que estamos haciendo es masculinizar a las mujeres. Tenemos que crear, como decía García Márquez, un mundo de mujeres, o mejor, un mundo humano, pero con sabor femenino. Muchísimas gracias. Pero yo me aprobo en este momento el derecho a la parte sensible nuestra y al papel que tenemos hoy como estudiantes, ustedes y las mujeres que nos reunimos acá. Además y más allá de todos esos espacios ganados históricos, sociales, económicos y demás, es más una invitación a recordar el papel de la mujer en su esencia, en su naturaleza. Hoy las que están a puertas de terminar la carrera con el esfuerzo, con el sacrificio, con los ires y venires que emergen del desarrollo de la academia y de cada una de sus vidas, como las que arrancamos ahora y nos pusimos esa meta, que ese aporte que demos en el día a día, no solamente aquí como estudiantes, sino en su casa, en sus espacios, con su pareja, sea realmente un compromiso. Un compromiso que si voy a ser mamá, me implique recordar lo que eso implica. Siempre ese sacrificio, esa ayuda, ese empuje diario, ese recordarle a los hijos el papel que tienen en la sociedad, sea hombre o sea mujer. Porque miremos qué está pasando con los adolescentes hoy por hoy. Los mayores infractores están siendo adolescentes, muchachos de 12, de 13, de 16 años que están afuera. No es solamente el compromiso nuestro, pero qué importante el papel que nosotros hacemos en la educación de nuestros hijos, porque en la casa se dan los principios y los valores, en el colegio las matemáticas, historia, además, en la universidad nos fortalecemos, pero la educación que recibimos debe ser siempre integral. Si voy a ser hermana, tengo que ser fraterna y tengo que ayudar. Si soy tía, si soy abuela, si soy compañera, nunca perder la visión de que somos mujeres. Por eso quisimos recoger unos testimonios de compañeras de ustedes. Creo que ha sido más bien una ventaja ser mujer. Siempre he trabajado con mujeres y creo que hemos hecho como alianzas interesantes. Pienso que el ser mujer nos permite entender a otras mujeres e incluso a los hombres. Porque además tenemos que ser fuertes y tenemos que manejar distintas líneas, tanto laborales como esposa, como amiga, como hermana, como mujer. Es muy complejo porque tienes que aprender a diferenciar los tiempos, tienes que sacar tiempo para tu hijo, para tu vida en pareja, para el hogar, para estudiar, y en ocasiones es imposible, o estás haciendo lo del hogar y al mismo tiempo estudias, y estás con el niño, porque el niño, como no está en jardín, siempre está conmigo, entonces siempre el mamá, ven, mamá, te necesito, y hay que estar para el niño. Mis hijos, sí, como tú lo has dicho, son súper grandes. La mayoría del tiempo he sido mamá soltera, desde que estaban muy pequeñitos. Ha sido duro. Han habido cosas muy buenas, muy recíprocas, pero sí, ser mamá en esta sociedad es muy, muy fuerte, porque pienso que el Estado no nos brinda de pronto las ayudas necesarias para poder sostener a nuestros hijos. De pronto brindarles una mejor educación, porque bueno, igual tenemos nuestro trabajo, yo soy independiente, yo trabajo independiente. Me ha ido bien, pero de pronto, más que todo, Cámara de Comercio me ha ayudado, me ha abierto las puertas con cursos, que eso me ha servido mucho para sostenerme en mi trabajo. ¿Sí? Yo soy, como te digo, independiente, tengo mi propia empresa y aún así ha sido difícil económicamente, pues hay subes y bajas, ¿no? Pero bueno, pienso que ser mamá y estudiar y trabajar no es cosa fácil, no es cosa fácil. Me gustaría que de pronto el Estado nos pudiera brindar más garantías en cuanto de pronto unas ayudas para las universidades, para los colegios de nuestros hijos. Yo
siempre he sido como muy feliz de ser mujer, muy contenta, incluso siempre he apoyado todas las acciones encaminadas a fortalecer a la mujer. Pienso que cada vez somos más competitivas, pienso que cada vez podemos más con todos los roles, incluso siempre he sentido que a pesar de las dificultades siempre hemos salido súper bien de todo, tanto en el ámbito laboral. En mi caso, pues siempre lo he visto como una fortaleza y pienso que el ser mujer nos permite abarcar muchas áreas y nos permite también ser muy fuertes. Yo pensaría que las mujeres somos más fuertes que los hombres y mucho más capaces. Creo que esto me fortalece para él, o sea, aunque es difícil los primeros tiempos o los primeros semestres, pero pues de esto vamos a salir juntos siempre adelante. Entonces como que si yo no estudio, él que será más, o sea, es su futuro, de cierta forma, esto es el futuro de él. Un día mío normal entre semana es levantarme a las 6:30, que ya mi hijo se levanta a pedir el desayuno, le preparo el desayuno, hago las cosas del aseo, cosas de la casa, luego me siento y estudio un tiempo, luego pongo a hacer el almuerzo, le doy almuerzo a mi hijo y ahora incluyo a mi sobrino en la colada porque también vive conmigo. Entonces tengo los dos niños, desayuno, baño a los niños, hago almuerzo y me siento a estudiar. A veces estudio antes del desayuno y el almuerzo, estudio un poquito y luego hago el almuerzo, luego de que almuerzo me siento a estudiar y luego pues salí corriendo para la universidad. Y así son todos los días. No es nada sencillo porque siempre está la persona que critica, que dónde está el papá, que por qué dejó al papá, porque normalmente llevamos las de perder, ¿sí? Así el hombre se haya ido por X o Y razón, nosotras siempre llevamos, como se dice coloquialmente, del bulto. Pero, no sé, a mí me ha ido demasiado bien con mis parejas sentimentales, me han apoyado en los momentos que he necesitado, me han apoyado, han querido a mis hijos. No, gracias a Dios no he sido víctima de pronto de una vulneración a la mujer o mis hijos tampoco víctimas. En Colombia significa ser mujer, ser el eje de la sociedad. Pienso que acá las mujeres somos unas berracas desde que nacimos. De hecho, nacer en Colombia de por sí ya es difícil, pero acá las mujeres sacamos adelante los hijos y la familia muchas veces sin el acompañamiento de un esposo, de una pareja o de un papá. Entonces pienso que con respecto a otras sociedades, las mujeres de acá somos berracas y no nos dejamos por nada, somos muy fuertes y muy competitivas también.